Buenos días, vamos a dar inicio a la presentación de la cuarta encuesta de humor social y político, titulada en este caso Decodificación axiológica. Como sabrán, esto es parte de una línea de investigación. Ya hemos realizado 3 encuestas previas que intentan profundizar sobre aspectos tales como ideología, cosmovisión, sistema de creencias, y en este caso vamos a profundizar sobre ciertos valores que configuran el sistema de creencias de los salvadoreños y salvadoreñas. A partir de las teorías de Albert Ellis, un psicólogo destacado, sabemos que los seres humanos reaccionamos o actuamos en función de las creencias que vamos configurando en el desarrollo de nuestra personalidad y madurez cognitiva y emocional. Y hoy vamos a conocer este estudio. Aquí podemos ver la ficha técnica. Es un estudio que se realizó del 28 de junio al 3 de julio a nivel nacional. Se entrevistaron a 1.229 personas en los 14 departamentos, visita casa por casa, una persona elegible por vivienda mayor de 18 años. Se le pasó este cuestionario individual estructurado de tal forma que este estudio presenta un nivel de confianza de un 95% y un error muestral de más o menos 2.8, lo cual es inferible a toda la población. Bien, vamos con los datos sociodemográficos, que en todas las encuestas recogemos estos datos. No me voy a detener en ellos, pero en todos estos estudios tenemos estratificada la población por zona. Como pueden ver, 74% urbano, 25% rural. Por sexo, la participación de hombres y mujeres. Por rangos de edad, es otro de los datos que recolectamos. También la actividad económica, si está trabajando actualmente, su estado civil. Estos datos obviamente nos permiten hacer cruces de variables una vez que procesamos toda la información. Su nivel académico, los ingresos mensuales por familia. Estos son datos que generalmente se repiten en la mayoría de nuestros estudios y que reflejan el tipo de población que estamos entrevistando a nivel nacional. La recepción de remesas, que es otra de las mediciones que siempre hacemos y que se mantiene en ese rango entre 20 y 30% de la población. Y bueno, vamos a los resultados específicos. La primera pregunta resulta perpleja y es una pregunta con la que abrimos este estudio y consultamos si cree usted que todos tenemos un precio. Esto es un contraste entre dignidad y valores, y como pueden ver, el resultado está dividido. 54% de la población cree que todos tenemos un precio, mientras que 39% no cree que tenemos un precio. Y hay un 5.5 que dice quizá. Aquí hay un primer tema a profundizar, digamos, lo que significa esta pregunta, cómo puede ser interpretada, y creo que da para mucho esta pregunta. También preguntamos en qué aspectos somos más débiles o vulnerables los seres humanos. Y como pueden ver en la gráfica, dentro de las 5 opciones que pusimos, los valores y las creencias son los aspectos más vulnerables. 33% valores, 28% creencias. Los principios, las ideas y las ideologías reflejan un rango menor. Es otra pregunta que da para mucho y que nos permite profundizar sobre esta vulnerabilidad que tenemos los seres humanos.
La tercera pregunta de este estudio tiene que ver con una de nuestras principales líneas de investigación, que es la vulnerabilidad ideológica, y preguntamos ante cuál de estos 6 elementos la gente puede ceder o cambiar. Y como pueden ver, religión y crisis y miedo son los 3 elementos que pueden generar un cambio en las personas, cambio de ideas, cambio de ideologías. En cambio, poder, dinero y sexo tienen menores registros. O sea que la gente puede ceder, puede cambiar su forma de pensar en contextos de crisis, en contexto de amenazas o por factores religiosos, ¿verdad? En los otros principios el riesgo es menor. Preguntamos también un tema profundo: ¿de dónde surgen las ideologías, los principios, los valores y las creencias? Y como pueden ver, la mayoría de los encuestados considera que es en la familia donde se configuran estos aspectos importantes de la vida. Sobre todo los principios y valores tienen un mayor rango, ¿verdad? Como pueden ver en la gráfica, el sistema educativo incide en las ideologías en un 17%, pero un hallazgo importante es que es la familia la que configura principios, valores, creencias e ideologías. Las opciones eran familia, religión, educación, amistades, sociedad y cultura. Como pueden ver en la gráfica, las creencias, por ejemplo, un 24% de las personas manifestaron que es la religión la que configura las creencias, ¿verdad? Pero sobre todo la familia. Otra pregunta interesante es sobre la misión suya en este mundo. Le preguntamos a la gente cuál cree que es su misión y le dimos una serie de opciones. La más alta, ser feliz, es la opción, digamos, que la gente opta, y esto tiene que ver inclusive con una tradición que viene desde la cultura griega. En segundo lugar, lograr mi bienestar con un 20%, dejar un legado 15%. Otras categorías como hacer dinero, solo vivir, trabajar, estudiar, tienen un rango mucho menor. También le preguntamos a la gente cuál cree que es la mayor dificultad de la vida, y prácticamente casi 6 de cada 10 dice que lo económico. En segundo lugar, llegar a la tercera edad. En tercer lugar, la convivencia con otros, y ser ético en cuarto lugar. Pero queda claro que el aspecto económico representa la mayor dificultad. Aquí le ofrecimos a los encuestados un menú de afirmaciones en donde ellos tenían que manifestar su acuerdo o desacuerdo. Uno de los rasgos, por ejemplo, más marcados es que todos en alguna ocasión hemos mentido, 96%, al igual que todos los seres humanos somos muy distintos, 96%. Esos son los registros más altos que tenemos. Hay otros que tienen un menor registro, como alguna vez actué en contra de mis principios, 60%. Mis defectos son heredados, 33%, o sea, la mayoría de gente, 64%, tiene claridad que los defectos no son heredados, sino una construcción social. Igual soy susceptible a que me engañen con facilidad, 63% está en desacuerdo, es decir, solo 3 de cada 10 es susceptible a ser engañado. También preguntamos cómo se autodefinen, y esto es algo que lo hemos preguntado de diversas maneras en otras encuestas, y como pueden ver, el salvadoreño promedio se define entre creyente y religioso.
lo cual representa prácticamente el 85% de la población. Los grupos agnósticos, ateos, racionales o puramente emocionales tienen un registro bastante bajo. Consultamos, ¿cree que en situaciones atípicas, extremas o críticas los seres humanos podemos actuar de un modo inusual a cómo pensamos? Y 7 de cada 10 dice que sí. Esto es una pregunta con un contenido psicológico muy fuerte y que intenta explorar las conductas, las formas de ser en estos contextos distintos, pero la mayoría cree que actuaría de forma diferente a cómo piensa. Preguntamos también cuál es el factor que más ha incidido en la configuración de su personalidad o forma de pensar. 56% cree que su familia, 16% el sistema educativo. Otros registros como la cultura, amistades y religión tienen un registro menor, pero es la familia y es el sistema educativo lo que configura la personalidad o forma de pensar. En esta pregunta, que la hemos hecho también muchas veces y de diversas formas, tiene que ver con la ubicación ideológica. Le propusimos una serie de definiciones y ahí tenemos en la gráfica la distribución. 23% de los salvadoreños se consideran liberales, 19% conservadores, 14% no tienen definición ideológica, 14% en el centro, 2% en la izquierda y 14% en la derecha. Haciendo un resumen, podemos ver que los salvadoreños se ubican como gente de derecha, conservadores o liberales. Es el gran resultado de esta pregunta. También aquí insistimos en otra autodefinición y le propusimos una serie de opciones a los entrevistados de cómo se consideraban a sí mismos. Por ejemplo, emotivo y sentimental es el mayor registro, 81%, alegre y gregario 88%, son las dos categorías más altas. Le sigue racional y lógico con un 77%, frío y calculador con un 61%, y con menos registros o con menos valores colérico y enérgico con 49%, solitario y taciturno 45%, algo supersticioso 38% y fácilmente sugestionable 34%. En términos generales, lo que más define al salvadoreño es alegre, gregario, emotivo o sentimental. Esta es otra pregunta situacional. Le advertíamos al entrevistado que es difícil responder con realismo, pero le poníamos un escenario dramático, ingresa a un lugar donde usted está, un psicópata disparando, ¿qué haría usted? ¿Verdad? Para medir reacciones y comportamientos. 27% llamar a la policía, 22% esconderse, 19% orar, 17% no sé lo que haría y 7% huir. Esas son como posibles conductas o probables conductas ante un hecho de esta naturaleza. Preguntamos, ¿cree usted que puede haber una persona absolutamente buena o ética? 58% dice que sí, 17% quizá, 22% no, ¿verdad? Es una percepción de la alteridad que pueda tener el salvadoreño promedio. Le preguntamos también de dónde cree que viene el mal y le dimos opciones. El 64% lo define de una forma adecuada del ser humano, 19% de un demonio o algo similar, 13% es un misterio, 1% no lo sé, 2% de un ente fuera de este mundo. Es como un mapa
para entender el origen del mal. También preguntamos a quién o a qué ama o aprecia en su vida, y el registro más alto lo tiene un familiar, ¿verdad? Amistad muy bajo, 1.8, algo, una cosa, un objeto, muy bajo, 1.8. Lo que más aprecia el salvadoreño promedio es a sus familiares. Otra pregunta de profundidad: ¿hay algo que haya pasado en su vida de lo que se arrepiente profundamente de haber hecho? 52% dice que no, pero 46% dice que sí. O sea, hay alguna experiencia negativa. Preguntamos también si cree en la vida después de la muerte. 7 de cada 10 sí creen en la vida después de la muerte, 20% no creen, 6.8% tiene alguna duda. Le propusimos algunas definiciones para que se identificaran con ellas, y ahí podemos ver los resultados. 90% cree que todo depende de Dios, 89% la gente buena puede llegar a ser mala, 78% hay una ley de karma, lo malo regresa, 78% hay un destino, 60% no comprendo qué hago en este mundo, y en la definición sobre si la astrología puede influir en mi vida, 26% cree que sí, pero 70% la mayoría cree que no. También preguntamos sobre la visión de sexualidad y le dimos diversas categorías. Para el 52% de los salvadoreños, la sexualidad es un acto de amor. Para el 18% es algo privado. Para el 17% es para procrear hijos. Para el 6% es puro placer. Para el 2% es divertido. Esas son las connotaciones sobre la sexualidad. Le aportamos a los entrevistados 5 conceptos y les pedimos que lo ordenaran en función de la importancia. El primer concepto, que tiene más valor, es el de familia. El segundo, el de familia, con 62%. El segundo, el de salud, con 21%. El tercero, el trabajo, con 13%. El cuarto, viajar, con 2.1%. Y el quinto, dinero, con 1.9%. Luego le propusimos algunas situaciones perplejas para que escogiera. Por ejemplo, la primera es: entre tener una casa pequeña y un vehículo de lujo, ¿qué prefiere usted? 97% la casa pequeña, 1.9% un vehículo de lujo. Entre un buen salario y seguir estudiando, 60% prefieren un buen salario, 38% seguir estudiando. Como pueden ver, se cambió la gráfica radicalmente entre la selección de una casa y un vehículo a la situación entre un salario y seguir estudiando. Entre tener una novia, esposa, o novio o esposo sexy y uno responsable, 97% prefiere la responsabilidad, y 0.7%, casi nada, la condición estética de sexy. Entre ser político y empresario, 90% ser empresario, 3.3% ser político. Está más valorizado el ser empresario. Preguntamos también cómo define a un político. 45% como un servidor del pueblo, 46% como un personaje corrupto. Es digamos, algo que está fijado en el imaginario de los salvadoreños. La mitad lo puede ver como un servidor y la mitad lo puede ver como alguien corrupto. ¿Cómo define a un empresario? 66% como un generador de empleo, 26% como un explotador. Es decir, hay una visión más positiva del ser empresario como generador de empleo,
y una visión más positiva que ser político. Preguntamos también sobre los hábitos que tiene la gente. Llama la atención que un hábito, digamos, con un registro alto es ser puntual. La puntualidad, que siempre hablamos negativamente de la impuntualidad que tienen los salvadoreños, pero el 74% probablemente es algo que se esté corrigiendo culturalmente. Ese es un hábito importante, ser puntual. El segundo hábito, vestirse bien, 43% y a veces 49%. Ver redes sociales, 30%, ver televisión, 32%, escuchar radio, 30%, conversar con los vecinos, 23%, hacer ejercicio o deporte, 18%. Esos son un conjunto de hábitos interesantes para analizar a los salvadoreños. Además preguntamos a quién admira y a quién desprecia. En esta gráfica, como pueden ver, las categorías de análisis están en 3 colores. En la barra, lo que representa en color verde es a quién admira, si admira. Lo que está en rojo es si desprecia, y lo que está en color beige es no contesta. Entonces, a nivel de los políticos, los admiran en un 39% y los desprecian en un 3,8%. A nivel religioso es la siguiente categoría: 28% lo admiran, 0,9% lo desprecia. A nivel deportivo, 25% admira a los deportistas y el desprecio es bajo. El rubro empresarial tiene 15,7% de admiración y 2,4% de desprecio. A nivel de artistas, 23% de admiración, 0,7% de desprecio. Y en general a los salvadoreños, 17,6% de admiración y 0,7% de desprecio. Líderes, 11,8% de admiración y 0,8% de desprecio. Esta es otra pregunta que hicimos: ¿cuál ha sido el aspecto más importante que le ha aportado la educación a usted? El 57% de los entrevistados dice valores, 17% información, 9% mi personalidad, 9% mi ser ciudadano y 2,7% mi red de amigos. O sea, la gente considera que el sistema educativo le ha formado en valores. También preguntamos si cree que algún maestro o docente influyó en su modo de ser. 44% dice que sí, bastante, 27% sí, algo, y 23% dice no, nada. O sea, hay un porcentaje importante que supera el 70% entre si consideramos sí, bastante y sí, algo. Preguntamos también si cree usted que la educación es importante en la vida de las personas. 85% cree que es muy importante, 14% importante y el registro de poco y nada importante es insignificante. O sea, para la mayoría, casi el 100% es o muy importante o importante. ¿Cree usted que la institución en donde se educó influye en su futuro? 51% dice que influye mucho, 20% que influye, 12% influye poco y apenas el 11% no influye. Si unimos las categorías positivas, prácticamente más del 70% considera que la institución ha definido su futuro. Este es otro ejercicio que hicimos con los entrevistados en función de ordenar categorías de análisis en donde 1 es el más importante y 5 el menos importante. Por ejemplo, si la Iglesia había incidido en su personalidad, como pueden ver, 41% dice que algo o poco, ¿verdad? Han incidido. La familia
bastante, mucho, 66%, el sistema educativo poco, con 50%, la cultura mucho menos, con 47%, y la parte genética para los salvadoreños casi nada ha incidido en su personalidad. La gente cree que es el seno familiar lo que incide. Le preguntamos también, para ir cerrando este estudio, si en su niñez y adolescencia lo corregían con castigos físicos. 20% era muy frecuente, 15% frecuente, 42% poco frecuente y 21% nada frecuente. Es decir, a todos nos ha tocado algún chancletazo o cinchazo como un mecanismo de castigo. Y justamente aquí están las categorías que preguntamos, y cinchazo o chancletazo es la estrategia predilecta de las mamás, ¿verdad? Otras categorías como golpes indistintos, 3.6, hacer planas, encierro o aislamiento, 0.8, tienen menores registros. También preguntamos si consideraba que era necesario aplicar castigos físicos a los niños para que sean buenos ciudadanos. La opinión es dividida, la mayoría cree que no es necesario, 56%. Sin embargo, las opciones de sí muy necesario refleja un 10%, necesario un 14% y poco necesario un 18%. Preguntamos por qué cree que hay gente mala en la sociedad, y la mayor causa la gente la atribuye a familias desintegradas. 68% de los encuestados cree que las personas malas se deben a familias desintegradas, 15% a nuestra cultura, 8% a fallas en el sistema educativo, 4% a razones naturales, 1% a razones sobrenaturales. También, para profundizar, le preguntamos a la gente, cosa que ya lo hemos hecho, si usted cree que nacemos con maldad o que la sociedad nos hace malas personas. La mayoría, 84%, cree que la sociedad es la que nos hace malas personas, y 13% cree que nacemos con la maldad. Esto es un antiguo debate generado en la época del filósofo Rousseau, el filósofo francés, que discutió sobre estos temas en sus planteamientos. Preguntamos, como en otros estudios, cuál era su estado emocional a la hora de hacer esta encuesta. 68% se siente feliz, poca gente refleja estados emocionales negativos, como enojado, triste, deprimido o nervioso. 18% se considera optimista, que es la segunda categoría, y muy poco frustrados. Preguntamos también cuáles de los siguientes aspectos que le propusimos le generan miedo, y le propusimos una lista de aspectos, como pueden ver en la gráfica. Lo que genera más miedo al salvadoreño son las personas desconocidas, 24%, el estar solo, 14%, los animales, 11%, el encierro, 11%, la oscuridad, 6%, los policías, 1.6%, viajar, 1.8%, militares, 1.9%, políticos, 1.3%. Esa es la gama de factores o estresores que generan miedo. Bien, consultamos también los hábitos del uso de redes sociales. Como pueden ver en la gráfica, preguntamos qué tan seguido usted ve las redes sociales. Les propusimos 5 redes. La que más tiene registros es Facebook, 27%, muchas veces al día. Le sigue TikTok, 21%, muchas veces al día. Y en tercer lugar,
YouTube 18% muchas veces al día. En la barra el registro rojo es pocas veces al día. Facebook 51% pocas veces al día, YouTube 53% pocas veces al día y TikTok 37% pocas veces al día. Y como pueden ver, las dos redes más marginales para la mayoría de salvadoreños son Twitter, que casi no lo ve, 72% no ve Twitter y 66% no ve Instagram. Prácticamente son las redes menos utilizadas, ¿verdad? Le preguntamos, bueno, ¿y qué ve en las redes sociales? El 15% consume contenido político y 13% contenido, perdón, 15% contenido deportivo y 13% contenido político. Pero lo que más le gusta ver a la gente en redes sociales son cosas divertidas, 31%. Música 13%, farándula 6.8%, artistas 3.1%. O sea que los tres grandes contenidos que ve la gente en redes sociales, en YouTube, en TikTok y en Facebook, tiene que ver con cosas divertidas, deportes y política. También consultamos si sigue cuentas, canales, influencers o youtubers vinculados al presidente Bukele o nuevas ideas. La mayoría dice que no, nunca, 45%. Sin embargo, 26% dice que sí, casi siempre, y 20% dice a veces. O sea, 47% sí ve contenidos, canales, influencers vinculados al presidente Bukele o nuevas ideas y 45% no. O sea, está dividida la opinión. Preguntamos si se considera seguidor, admirador o fan del presidente Bukele. 51% de los entrevistados sí se considera seguidor, fan o admirador, algo que ya habíamos registrado en una pirámide política en estudios anteriores, en donde afirmábamos que prácticamente el 50% de la población es la que tiene conquistada políticamente el presidente Bukele. De ahí en adelante, a veces en algunos temas aparece 70, 80 o 90%, hay un porcentaje que va entre el 30 y 40% fluctuante, que a veces acompaña o a veces no acompaña, a veces se evalúa bien o a veces no evalúa bien. Pero la plataforma real demográfica que tiene el presidente Bukele es el 51%. 15% dice más o menos, si ahí lo sumamos ya se hace 66%. Y 29%, 3 de cada 10, no se consideran seguidores, admiradores o fan del presidente Bukele. Si su respuesta fue sí, es decir, de estos 51% que dice que sí son seguidores, ¿qué es lo que más le gusta o le atrae? Y ahí pueden ver las opciones: 21% la guerra contra las pandillas, 16% que cuida y protege a los ciudadanos, cómo habla 7%, sus políticas 7%, su relación con Dios 6%, no es de los mismos de siempre 3%, pero el 33% no quiso contestar por qué le atrae. Las últimas dos preguntas, esta tiene que ver con las personas que tienen hijos menores de edad. Le preguntamos a la gente si consideraba que las conductas y comportamientos de su familia ha sido un buen ejemplo para seguir e imitar de parte de sus hijos. 31% dice que sí, 10% dice que han fallado, 1% dice que su situación ha sido compleja y el resto no tiene hijos menores de edad. Y por último, para cerrar la encuesta, preguntamos qué es para usted la autoestima. 64%
tiene una idea, digamos, acertada, que es la percepción que tenemos sobre uno mismo. 22% dice que ser solidario, 6% sentir lástima por las personas y 6% no conocen el concepto. Estos son los resultados. Hay un artículo explicativo que acompaña este estudio y pueden bajar este PDF aquí en la revista Disruptiva, donde estará colgada en la sección de encuestas. Esperamos que este estudio haya permitido reflexionar, conocer de un modo más profundo cómo somos los salvadoreños y salvadoreñas, y seguiremos profundizando en esta línea de investigación. Nuestros próximos trabajos son una encuesta de pobreza farmacéutica, probablemente para el mes de agosto o septiembre, y luego tendríamos la última encuesta del año de tipo político electoral por los meses de octubre y noviembre. Agradecemos su atención, que tengan muy buenos días.